Participar por las dudas. Hoy nos va a estar acompañando el doctor Aníbal Paz. Así que vamos a frenar un ratito nada más con las consultas, después seguiremos respondiendo por orden de llegada, mostraremos la información que teníamos preparada en pantalla, pero antes vamos a charlar un ratito y lo recibimos ahora para saludarlo al doctor Aníbal Paz. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, por dedicarnos tu tiempo, por participar en el programa. Me pareció, cuando nos comentaron el tema, muy, pero muy interesante, ¿no? Porque lo que decía yo recién, antes de que te conectaras, es que crece cada vez más, ¿no? Y me gustaría, de hecho, arrancar con esa pregunta. ¿El teletrabajo crees que va a crecer cada vez más? ¿Va a ser algo cada vez más común? Sí, por supuesto, las nuevas tecnologías nos empujan hacia eso, claramente. Nosotros en nuestro país tenemos una gran actualización laboral pendiente, digamos, desde las últimas décadas. No nos olvidemos nosotros que tenemos una ley de contrato de trabajo de los años 70. Es una discusión que siempre está subyacente y a veces se toma para un lado equivocado cuando uno habla de reforma laboral, porque no estamos hablando únicamente de quitar derechos o de flexibilizar, claro, que por ahí es el temor del trabajador. La reforma laboral a la que los expertos hacemos por ahí un poquito de referencia tiene que ver con actualizar las condiciones de trabajo a la realidad actual. Nuevamente, tenemos una ley de contrato de trabajo de los años 70 que no se ajusta adecuadamente a la realidad tecnológica imperante, a las nuevas relaciones laborales. Y también tenemos, como consecuencia de esta legislación obsoleta, convenios colectivos de trabajo también obsoletos que no se adecúan a la actualidad. Entonces, a eso se refiere. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que sí, claramente vamos hacia un avance progresivo, lento, porque no todas las actividades están en la misma situación. Vamos hacia un mayor crecimiento de esta modalidad de trabajo. ¿Y se ha hecho algún tipo de reforma en todo lo que es la ley? Vos decías que está desde el año 70, claramente eso no se adapta a la actualidad o a las nuevas tecnologías, pero ¿se han hecho cambios que se hayan empezado a aplicar? Es decir, de ir de a poco por lo menos, pero ¿algún que otro cambio se ha hecho actualmente? Sí, por supuesto, tenemos la ley de teletrabajo, la ley 27.555, pues es, digamos, la más novedosa en este tema, ¿no? Que va a ser un poquito el eje de nuestro encuentro hoy. Y de eso se trata. Las circunstancias en las que se dictó la norma, recuerden bien, durante la pandemia, durante todo este confinamiento que tuvimos, no fueron las mejores y por lo tanto el proyecto de ley que se trató fue bastante acotado, las reformas no fueron exactamente todo lo que se pretendía que incluyeran. Y bueno, entonces la norma que tenemos de teletrabajo es la que pudimos tener, si le podemos llamar de alguna manera, la que pudimos tener de acuerdo al marco social, político, imperante. Entonces, es una norma que es perfectible, que, bueno, que da pasos en los sentidos necesarios, ¿no? Vamos hacia una regulación completa, compleja y puntillosa de las distintas relaciones de trabajo. Lo que pasa es que tenemos ahora una ley que le podríamos llamar una ley marco, que da ciertas pautas muy generales, y luego a través de los distintos convenios colectivos de trabajo, es decir, a través de la participación de los sindicatos, de los patronales, se pueden ir moldeando estas actividades a ciertos sectores específicos. No es lo mismo un sector que presta servicios que un sector que trabaja en la minería. No son lo mismo. Entonces hay que adecuar las tecnologías y, por supuesto, la legislación a los distintos sectores. ¿Podríamos contar, así un poco a nivel general, qué incluye la ley de teletrabajo? O sea, más en concreto también poder hablar de esto de cuáles son los derechos que tiene una persona que trabaja con esta modalidad, ¿no? Que tiene el teletrabajo, famoso teletrabajo, derechos, obligaciones o lo que incluye la ley. Bueno, el teletrabajo en sí mismo es una modalidad del contrato de trabajo que todos conocemos. Es una nueva modalidad. Es decir, que se aplica por defecto a la relación de trabajo, en este caso a la relación de teletrabajo, todas las normas que ya conocemos del derecho laboral. Es decir, la ley de contrato de trabajo se rige de manera supletoria en esta materia. La ley de teletrabajo sí nos establece algunas pautas específicas. ¿Qué se entiende por teletrabajo? Digamos, es aquel que se desarrolla total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares que no son el emprendimiento o la empresa. O sea, fuera del ámbito de la empresa, fuera del ámbito del establecimiento, ahí es donde se realiza el trabajo. Puede ser el teletrabajo, puede ser en el hogar del trabajador o puede ser en otro ámbito. Y cuando decimos en otro ámbito, ¿dónde podría ser? Y las famosas salas de coworking que hoy, por ejemplo, tenemos dando vuelta por ahí, o
a ver, se podría trabajar desde un telecentro, desde el lobby de un hotel con la computadora propia, Claro. desde un restaurante, desde un bar. Bueno, hay que ver, digamos, de acuerdo a las modalidades. No es lo mismo un trabajador itinerante, que hoy se ve mucho, que trabaja solamente desde tecnología, que puede hacer su trabajo simplemente abriendo el laptop en cualquier lugar donde se encuentre, que algún otro que necesita a lo mejor cierta infraestructura, ¿no es cierto? Claro. Y en cuanto a los derechos, como te decía, lo principal era regular en el momento de la pandemia qué hacíamos con estos trabajadores que pasaban a la modalidad de teletrabajo, aquellos que eran presenciales. Lo que pasa es que la ley empezó a regir luego de la pandemia. Se dictó pensando en la pandemia, pensando en esa situación forzosa en que quedaban trabajadores y también empleadores de tener que ver esta modalidad en estas circunstancias, pero la ley se discutió, se aprobó y se pasó para vigencia luego que volvimos a la presencialidad, o sea que no tuvo práctica tal como estaba arreglada para la situación que se estaba dando en ese momento. Entonces, no está del todo contemplado qué es lo que pasó durante la pandemia y sí prevé algunas pautas a futuro, que son las que empezamos a ver ahora. ¿Qué pasa? El principal derecho es el derecho del trabajador a optar por pasar a la virtualidad y tiene derecho a regresar a la presencialidad, por ejemplo. Eso tenemos uno de los derechos principales, que se llama reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho de volver a presencial, una vez que uno optó por ir a la virtualidad, no es irreversible. Está bien, cuando volvemos al trabajo, el empleador tendrá un tiempo prudencial, que de acuerdo a la reglamentación son 30 días, para que lo acomode las nuevas tareas, porque tenemos que pensar también que el empresario, el empleador, se desprende de cierto personal, a lo mejor achica su infraestructura. Justamente ese es un poquito el beneficio que tiene la modalidad de teletrabajo en las áreas que se permiten. Entonces, si de pronto tenemos 10 trabajadores, 5 se van a la modalidad de teletrabajo, achicamos la oficina, pero después resulta que al otro día se arrepienten estos 5 y quieren volver y ya nuestra oficina no tiene lugar para acoger a esa gente. Entonces, todas estas cuestiones de a poquito se van aplicando, incluso la jurisprudencia ya empieza lentamente a tomar casos de esta índole, ¿no es cierto? Claro, contempla, por ejemplo, el formato que, bueno, ahora se ha hecho muy conocido como formato híbrido, digo, que puedas optar quizás por 2, 3 días de trabajo en casa, de teletrabajo, y otros 2 días presenciales. Correcto, todas estas cuestiones deben estar contempladas por escrito y deben tener siempre un visado del sindicato del sector. Todas estas modalidades novedosas que estamos viendo son perfectamente aplicables y el marco normativo ya lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que en la aplicación de esta norma no nos excedamos y no conculquemos los derechos, sobre todo del trabajador. Nosotros tenemos que entender que por más que a veces lo que queremos defender es la pyme, que es el que provee la fuente de trabajo, o queremos defender la producción, las normas laborales tienen carácter protectorio y están establecidas en favor del trabajador. Entonces, ninguna de estos estatutos especiales, de normas específicas, y en este caso el teletrabajo, no puede ser aplicado de tal manera que genere un perjuicio o una injuria al trabajador. Entonces, el cumplimiento de todo lo que dice la norma es ineludible. A eso es lo que vamos, ¿sí? Y en cuanto a qué otros derechos, hay algunos casos muy interesantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con aquella persona que haciendo teletrabajo tiene que afrontar tareas de cuidado, ya sea de sus hijos menores o de personas mayores a cargo, de un familiar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que las tareas deben adecuarse, la jornada laboral en esta modalidad de teletrabajo debe adecuarse a las necesidades de esta persona que da tareas de cuidado. Y el empleador no podría oponerse a acomodar de alguna manera esta jornada a sus características especiales de cuidado, ¿sí? Y si lo hiciera, estamos hablando ya de una cuestión discriminatoria. Entonces, ahí ya entramos en alguna otra cuestión. Se me ocurre también, bueno, hay algo para mí muy puntual que me genera duda también. Digo, una persona que trabaja en relación de dependencia y que quizás de forma incluso reciente o desde que entró a trabajar es con esta modalidad, con teletrabajo. ¿Qué pasa con el tema ART, por ejemplo? Esa cobertura que tienen los trabajadores para quizás una hora antes de llegar a su lugar de trabajo, una hora para volver. Si estás en tu casa, o en cualquier otro lugar, ¿igualmente estás cubierto por la aseguradora? Sí, la pregunta es buena porque es una duda muy generalizada y claramente que sí. Justamente nosotros lo que dijimos al principio de este encuentro es que todos los derechos se adaptan a esta modalidad de trabajo. Entonces, el trabajador, si está registrado, tiene una ART.
Y en este caso, todos los accidentes o enfermedades profesionales o que pudiera tener en su domicilio donde ejerce este teletrabajo quedan cubiertos por este RT. A ver, a lo mejor estás en tu casa, en el segundo piso, venís con la laptop, te mudas al living y a lo mejor te caes. Te caes de la escalera, te fracturas. Bueno, eso sería un accidente de trabajo. En ese caso estás en tu casa, pero estás en horario laboral y estás mudándote de un lugar a otro, a lo mejor porque tenés mejor señal en un lugar y no en el otro, o porque tenés mejor iluminación. El sol cambia a la mañana y a la tarde, entonces a la mañana estás en el living, a la tarde estás en la cocina. Hay distintas cuestiones. Bueno, son ejemplos muy básicos para que se pueda comprender, pero claro, quedas cubierto de la misma manera que tenés derechos previsionales. O sea, vos sos empleado registrado en modalidad de teletrabajo, a vos te van a descontar de sueldo el componente necesario para afrontar la ART, pero también obra social y aportás a la seguridad social, es decir, a las jubilaciones y pensiones. Bueno, entonces, toda esta materia está cubierta. Y es más, estás amparado también por el derecho sindical. Vos podés ser sindicalista dentro de tu teletrabajo, de tu modalidad de teletrabajo. Pero uno se preguntaría, a ver, si yo trabajo solo en mi casa, ¿a quién represento? ¿Dónde está el resto de los trabajadores? Bueno, en estos casos, la ley expresamente establece que el trabajador que desempeña sus tareas de manera remota debe ser adscripto o adjuntado por el empleador a un establecimiento. ¿Para qué? Para que ese empleador cuente dentro del padrón de ese lugar, y entonces pueda ser elegido y pueda votar como si perteneciera a ese establecimiento. Entonces puede tranquilamente ser un delegado sindical, aunque no trabaje de modalidad presencial. Tiene todos sus derechos en las mismas condiciones que un trabajador común. Perfecto. Me imagino que quizás las personas, como para ir cerrando, las personas que quizás más descubiertas pueden llegar a estar, y que lo he visto mucho, es de personas que quizás están trabajando de forma remota para algún otro lugar, muchas veces para otro país incluso, ¿no? Pero en ese caso, digamos, no sería un trabajador de esa empresa, quizás muchas veces no tiene un contrato en relación de dependencia, sino que más bien está como proveedor, ¿no?, de un servicio. Y calculo que pasará lo mismo con un monotributista. Claro, ahí lo que tenemos que distinguir justamente es eso. Si estamos hablando de un trabajo en relación de dependencia o si estamos hablando de un trabajador autónomo, independiente, que presta sus servicios para distintos proveedores, para distintas empresas. Una persona que presta un servicio. Esto es muy, muy común. Incluso, como vos bien decís, para gente que, para empresas extranjeras. Esto se está usando mucho, que es lo que se llama offshore. Trabajamos para una empresa afuera de nuestro país, a lo mejor cobramos aquí en una cuenta bancaria aquí, pero a veces cobramos en una cuenta afuera y nos transfieren. Bueno, todas esas modalidades están perfectas, pero sos empleado independiente. Y acá me gustaría volver al principio que dijimos, ¿hacia dónde podemos mejorar? ¿Esto va a crecer? Hay alguna normativa en el derecho comparado, sobre todo en Europa, que habla de lo que se llama el trabajador dependiente autónomo, es decir, una figura mixta, fíjate vos, dependiente y autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene a lo mejor distintos empleadores, no se puede considerar en relación de dependencia con un proveedor o con una empresa principal, pero a lo mejor el 60-70% de su facturación está a cargo de uno solo de estos empleadores. En este caso, entonces se está hablando de algún tipo de figura intermedia que con relación a ese empleador particular, que si vos te quedas sin ese cliente, en este caso, perdés el 70, el 80% de tu facturación. O sea, vos tenés un cliente principal al que vos le prestás todos los servicios. Entonces, hacia eso va a ir avanzando en algún momento la legislación. A ese lugar debería avanzar. Y cuando lo haga, debe también velar por la protección de los datos personales, debe velar por un montón de cuestiones que tienen que ver con la intimidad y la privacidad de las personas. Y esto, recuerden que al principio de la pandemia mucha gente no sabía bien cómo manejarse. Fíjate en tu caso y en el mío, nos estamos viendo a través de una pantalla y nosotros estamos cuidando nuestra privacidad porque no mostramos nada. Pero ¿qué pasaría si atrás mío yo tengo colgado un símbolo religioso o atrás tuyo tenés una bandera política con alguna consigna? La gente que te está viendo del otro lado sabe tu ideología, sabe tu religión. Entonces, la religión, la ideología son categorías sospechosas cuando uno habla de discriminación. La raza, el género, la religión, la ideología política, la ideología gremial. Entonces, si yo tengo un cartel aquí atrás de un sindicato tal, o vos tenés allí uno de un partido tal, bueno, entonces tenemos que cuidar esa información que nosotros damos. Y entonces el cuidado también es del empleador, que esa imagen no circule, pero también del trabajador de no exponer la actividad privada. Bueno, todas estas cuestiones muy interesantes que hacen a la complejidad del tema, ¿no?
Claro, me parece que tiene, bueno, muchas más aristas de las que pensamos, ¿no? Es bastante más profundo para avanzar con esa legislación, me imagino, porque hay un montón de detalles a tener en cuenta como totalmente nuevos, ¿no? Que no era lo que se acostumbraba antes, quizás, a la hora de trabajar. Sí, para cerrar, algo que quieras comentar, algo que no se sepa mucho con respecto a la modalidad del teletrabajo, algo así cortito que le quede a la gente como para ir pensándolo. Bien, a ver, lo que no se sabe mucho es el tema de la compensación de los gastos. Acá recuerden que cuando un trabajador voluntariamente accede a trabajar de manera remota en esta modalidad, tiene derecho, por un lado, a que el empleador haga las inversiones, las instalaciones, las refacciones que sean necesarias para que el trabajador pueda ejercer esa tarea de su hogar. Si hay un repuesto de una máquina, normalmente uno habla de una computadora, claramente, pero puede ser que haga algún otro tipo de tareas. Hoy es posible montar un pequeño laboratorio de alguna cuestión técnica, un laboratorio digital, un laboratorio químico o lo que fuera, en un pequeño departamentito, y eso aunado a una computadora, a internet, se puede prestar algún tipo de servicio de este estilo, más complejo que solo una laptop. Entonces, bueno, todas estas instalaciones que sean requeridas claramente deben ser a cargo del empleador. Y es más, los trabajadores tienen derecho a una compensación por los mayores gastos que incurran si usan sus propios elementos, es decir, si usan una computadora que es propia, no provista por el empleado, bueno, tienen derecho a una compensación y al mismo tiempo se les debería compensar el mayor gasto en streaming, digamos, en tráfico de datos, en electricidad y demás. Claro, Internet me imagino un montón también, lo he visto, el tema de la compensación. Me parece muy, muy interesante, creo que incluso da para charlar más quizás otro día, así que bueno, nos vamos despidiendo ahora sí, pero me encantaría en otro momento volver a recibirte cuando quieras y nada, muchísimas gracias por prenderte con nosotros, me encantó. Con todo gusto, gracias a usted por invitarme. Chao. Adiós, que estés muy bien. Bueno, amigos, amigas, ahí estábamos hablando con el doctor Aníbal Paz. Como lo vieron y como lo dejamos acá en pantalla, estuvimos charlando sobre esta nueva modalidad, el famoso, ya cada vez más conocido teletrabajo, al cual mucha gente se suma, mucha gente ha pasado a esta modalidad. Como comentamos también con Aníbal, mucha gente en formato híbrido, que a veces vas a tu lugar de trabajo, otras veces estás en tu casa. Todo lo que son derechos y obligaciones. Me quedo como con algo muy, pero muy importante que dijo el doctor. Si sos una persona que trabaja en relación de dependencia, no importa que estés trabajando desde tu casa, no importa que uses esta modalidad de teletrabajo, estás totalmente cubierto, o es tu derecho, obviamente, regirte por la ley de contrato de trabajo y demás. Es decir, que estás cubierto con todo lo que es aportes, obra social, ART por el seguro de accidentes laborales, lógicamente sindicatos, como nos decía Aníbal también, lo último que me pareció también súper importante destacarlo, el empleador tiene que estar a cargo de los gastos que vos tengas de más por estar trabajando en tu casa, ya sea por elementos o por electricidad o por internet o por cualquier gasto que te genere, y todo tiene que estar contemplado. Es decir, que la ley no cambia, no es que vos estés con teletrabajo y haya algo distinto en la ley que te respalda como trabajador, sino que se tiene que respetar absolutamente todo lo que ya está establecido y además agregarle las modificaciones que se tengan que hacer por el hecho de que es una modalidad distinta que es el teletrabajo. Me pareció súper importante, me pareció muy llamativo, me parece que hay cosas muy profundas dentro del teletrabajo y que se va a ir obviamente modernizando, adaptando, porque creo, al igual que consideraba él, por eso se lo pregunté al principio, que va a ser cada vez más usual. Así que me encantó la charla, espero que les haya servido, espero que si están pensando en el tema teletrabajo sepan que tienen sus derechos también como trabajadores o si ya están trabajando de esta forma. A mí me encantó, me parece súper interesante, se lo dije a él, así que le mando un beso y muchas gracias de nuevo al doctor Aníbal Paz. A todos los que se conectaron más tarde, les recuerdo que estuvimos hablando con él y les recuerdo también que tanto la entrevista con el doctor más el programa completo lo van a poder volver a ver en el canal de YouTube de Ciudadano News. Recuerden que tanto la entrevista como el programa quedan totalmente grabados, así que si te quedó alguna duda, si querés verlo por curiosidad, si algo te quedó pendiente, este programa, la entrevista y cualquiera de nuestros programas los encontrás ahí en el canal, así que no dejen de suscribirse, les va a venir muy bien para mantenerse informados, sobre todo el fin de semana. Bueno, como dije recién, me encantó la charla con el doctor. Hemos terminado con la semana de entrevistas porque ya mañana viernes tendremos full consultas e información y recién el martes entrevista nuevamente. Pero por ahora
Todavía nos queda un tiempo acá en el programa de ANSES al Día. Sé que han llegado nuevas consultas, así que vamos a aprovechar a responder y en lo posible a mostrarles algo más en pantalla. Quiero compartirles más información porque siguen los pagos a full y además hoy les traje novedades. Se empezó a pagar el bono de Fomentar Empleo, se empezaron a hacer los primeros depósitos de Mi Pieza, se confirmó que el bono de Potenciar Trabajo se paga este domingo 15. ¿Qué más? No quiero que me quede nada pendiente. Se sigue pagando el refuerzo para trabajadores informales, el IFE. Recuerden que hoy están cobrando, pero también hay gente que va a cobrar el martes 17 y a su vez hay gente que va a cobrar directamente en noviembre las 2 cuotas juntas. Eso es lo que estuvimos charlando ayer. Ahora cuando terminemos el programa les voy a volver a mostrar y se las voy a dejar en los comentarios. Absolutamente todas las notas, toda la información que les sea necesaria a ustedes, se las voy a dejar antes de retirarnos en el día de hoy. Pero nos queda un ratito, como les dije recién, de ANSES al Día en este jueves 12, así que vamos a seguir a full. Todas las consultas que quedaron pendientes por responder antes de la entrevista con nuestro invitado serán respondidas en este momento. Seguramente Raúl estuvo a full respondiendo igualmente, pero voy a leer las consultas, voy a mostrar sus mensajes y empezaremos a responder de nuevo antes de despedirnos. Amigos, gracias por estar acompañándonos hoy. Es realmente un placer hacer este programa, así que de verdad, gracias por acompañarnos siempre, por estar acá conectados. Quédense ahí porque seguimos con muchísimo más acá en ANSES al Día. Estás en ANSES al Día. ANSES al Día.